al blanco. Uno de los temas centrales en términos ambientales para todo el planeta es la resistencia social de las comunidades y la decisión que toman los sectores económicos y de poder, respaldados o no por los diversos gobiernos, de reprimir, de enfrentar, de intentar desacreditar este movimiento social. En lo que va de este año, se registran en el planeta cerca de 6.000 incidentes importantes de represión, de persecución y de condena que han implicado la muerte de más de 500 luchadores ambientales, la inmensa mayoría de ellos en América Latina y la inmensa mayoría de los fallecidos en América Latina en 3 países: Colombia, que ocupa un primer lugar, Perú y México. Esta represión brutal contra el movimiento ambiental es la cara más cruda de una lucha que tiene muchas manifestaciones y muchos niveles, y que hoy cuenta además con una nueva página para la vergüenza. Es como sectores negacionistas aislados, algunos credos religiosos, aliados a algunas entidades empresariales, pero aliados sobre todo a estas nuevas fuentes de persecución social y de confrontación social directa, que son las ultraderechas, terminan validando y convirtiendo al movimiento ambiental en un enemigo directo. Una declaración reciente de asociaciones empresariales de México están planteando cómo el retraso tecnológico y la pobreza que se pueden verificar en muchos sitios son producto de las luchas ambientales, y cómo para poder avanzar hay que neutralizar a este peligrosísimo movimiento ambiental que además está cuestionando las bases mismas de la sociedad. No se equivocan. El movimiento ambiental cuestiona las bases en las que se sostiene la sociedad. Pero no es cierto que ni el retraso, ni las desigualdades, ni la pobreza tengan que ver con estas luchas, sino lo contrario. Porque, ¿qué es lo que produce la degradación del suelo y la caída de su productividad? Menor capacidad productiva para los grupos más humildes. ¿Qué es lo que generan los nuevos modelos de agricultura industrial tecnificada, basada en el uso de transgénicos, en el uso de herbicidas altamente específicos y en tecnologías que crean dependencia inmediata de empresas y de mercado? Bueno, lo que terminan es generando más pobreza, creando mayor desequilibrio en la balanza de pago de los países, pero sobre todo incrementando los factores de deterioro ambiental, sobre todo de aquellos que impactan a la salud humana y a la salud de los ecosistemas. Por lo tanto, de esta característica y de esta lucha vamos a hablar en los programas que quedan durante el año 2024, por 2 razones. Una, porque vamos a tratar de pasar un balance, cómo ha ido ocurriendo esta confrontación entre el movimiento ambiental en espacios tan lejanos como Australia o como África. ¿Qué diferencia ha habido de las luchas ambientales en el norte de África y en la zona central y en el sur de África? ¿Qué características tienen estas confrontaciones en los países árabes? ¿Cómo pesan la guerra y el dominio imperial impuesto hacia a países que están bordeando el entorno de esa guerra, como Irak, Irán, Turquía y otros? Bueno, y esta confrontación ambiental, ¿qué características toma en Europa? ¿Cómo se manifiesta esta característica en la emergente Asia con toda su diversidad? Japón, Vietnam, China y otros países de Asia con un gran peso en la economía mundial, como Corea del Sur y Corea del Norte.
¿Cómo se manifiesta la lucha ambiental en Estados Unidos? Y en este Estados Unidos de Donald Trump, que emergerá rápidamente. ¿Qué significan las grandes contradicciones ambientales entre un país que yo diría que es la metrópolis de la minería mundial, Canadá, con la presión de un movimiento socioambiental sólido en este país? Y desde luego vamos a hablar de América Latina y América del Sur y sobre todo de República Dominicana. Este balance se hará con la finalidad de que podamos interpretar a raíz de lo que ocurre en todo el planeta cuáles son las tendencias y cuáles son las tareas nuestras, de qué manera el movimiento socioambiental de República Dominicana encara en estas luchas regionales. Primero hablemos del Caribe, luego a nivel de Centroamérica, de América Latina, del continente y a nivel mundial. Porque las luchas ambientales de República Dominicana no se diferencian en nada de las que se liberan a nivel mundial, pero tienen una serie de particularidades propias que estamos obligados a conocer. Reconocer aquel lema del movimiento ambiental a escala planetaria. Pensar globalmente, actuar localmente. Cómo las confrontaciones en República Dominicana tienen que ver con ese panorama mundial. Un solo ejemplo para cerrar, porque este tema lo tocaremos en próximo programa. ¿De qué manera la resistencia de San Juan a la penetración de la minería en toda la región del Valle a través del proyecto de Gold Quest en el Frente Romero de la concesión La Escandalosa, de qué manera esto se enmarca en la lucha global contra el extractivismo, contra las formas de manejar la minería, contra los flujos de capitales y sobre todo contra la concentración económica y de poder a nivel planetario? De eso en los próximos programas. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.